Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la segunda clase de esta cuarta jornada. En las sesiones anteriores vimos cómo podíamos definir los casos de carga, los load patterns, y dejamos bien en claro que existen dos tipos de combinaciones o tipos de carga. Unos que son los casos de carga estáticos, los estáticos, que estaríamos hablando única y exclusivamente de los casos carga muerta, carga variable, sobrecarga permanente, que son los casos que por lo general mmm, tienen carácter estático. ¿Qué es que digo yo carácter estático? Que son son cargas que se mantienen invariables a través del tiempo, y eso es lo que hace que su aplicación sea instantánea. Entonces tendríamos en cuenta una sola consideración, el hecho de que vamos a tener el estado inicial y el estado final del mismo. No vamos a tener estados intermedios para saber el comportamiento o cómo esta carga afectó la edificación en un lapso de tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, fíjense. Okay. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos que dejar bien en claro, o dejamos bien en claro, que a pesar de que nosotros podemos definir aquí otros tipos de carga, como aparte de la carga muerta, la DEA, Super DEA, Live, viva, la carga reducida, el Rough Life, carga viva de techo, estas cargas sísmicas que están acá son únicas y exclusivamente cuando uno va a usar los análisis estático equivalentes. Si nosotros incorporamos una carga sísmica de esa, fíjense que nosotros podemos decirle acá cargas laterales de acuerdo a unas determinadas normas. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser algo que pueden ustedes escoger cualquiera de estas normas que están acá. ¿Sí? Ahora, en este caso particular solamente vamos a tener la carga muerta, la carga variable y la sobrecarga permanente. Estas son las cargas estáticas que nosotros vamos a tener en este proyecto. Ahora, cuando nosotros incorporamos las cargas sísmicas, entonces fíjense, carga muerta, carga variable y sobrecarga permanente. Esos son los casos de carga que vamos a definir ahorita por el momento. Vamos a decirle que cancelar. Esas cargas ya nosotros las incluimos. Esto aquí es un sitio donde no me estorbe. Ahora, nosotros ayer definimos los casos espectrales, la combinación espectral. Para nosotros poner el espectro de diseño, eso para nosotros es fundamental, porque mediante el espectro de diseño es que nosotros vamos a incorporar el sismo en la edificación. Para el espectro definimos que lo primero que tenemos que hacer es generar la función. Eso está tipificado también y está escrito en el cuadro del flujograma de trabajo, en el archivo. Hay que definir la función espectral. La función espectral ya también dijimos que va a depender de cada país, ya que cada país ha ido adaptando sus normas sísmicas a la parte espectral. Ha incluido mapas de zonificación sísmica, ha clasificado los suelos, ha clasificado las estructuras, y eso va a permitir que usted pueda generar una función de este tipo. En el caso de nosotros, el ITAPS ha incorporado ahora en sus nuevas versiones, estamos hablando de la 2015 en adelante, ha incluido los generadores de espectro de muchos de nuestros países. Entonces fíjense que aquí de último aparece la de Venezuela, por aquí aparece la de Perú, México, Guatemala también está por acá, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina. Esto es en base a la respuesta que está teniendo nuestros países en la adquisición de estas licencias y en el uso de los software, que a pesar de que nosotros podamos pensar que estaba muy extendido
En América Latina, no es hasta estos pocos, hasta un año reciente, pues, hasta el año pasado, que se nos incorpora herramientas particulares para nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros podemos haber estado incluyendo nuestro espectro, ya sea desde un archivo o desde el generador que trae individual el software. Después que nosotros generamos nuestro software, nosotros ahora generaríamos el segundo punto, que es el caso espectral. El caso espectral, vamos a ver acá, el caso espectral es muy sencillo. Simplemente tendríamos que estar definiendo el load case o el caso de carga, y el load case es donde vamos a tener todos los casos de carga que tenemos en la edificación. Entonces hacemos clic en load case y allí vamos a tener el load case. Entonces tenemos la carga muerta, la carga variable y la sobrecarga permanente. Él por defecto va a tener la carga muerta como dead y la carga variable como live, y ellos son siempre lineales estáticos. La sobrecarga permanente, que es un caso de carga estático que estamos generando, también va a ser un caso de lineal estático. Ahora, las respuestas espectrales SX y SY que generamos el día de ayer son respuestas de manera individual para estudiar la acción del sismo en la dirección X y la acción del sismo en la dirección Y. Esto porque posteriormente, y para dar cumplimiento a nuestras normas, nosotros vamos a incluir las combinaciones de carga que son necesarias para estos casos, ¿sí? Ahora, nosotros cuando decimos SX, estamos acá marcando el sismo en la dirección X, marcamos que es un elemento de respuesta espectral. Fíjense que ahí tendríamos los casos no lineales para secuencia de construcción, un estático no lineal, un time history, un buckling que es un empuje, ¿ve? Todas estas opciones, y fíjense que aquí está hablando de un massa source que lo vamos a definir posteriormente acá como un elemento a considerar dentro de la carga. Fíjense algo, la estructura cuando va a hacer el análisis espectral tiene que considerar la masa que tiene la edificación, porque dependiendo de la masa que ésta tenga, en función de esta masa va a ser la fuerza que se va a aplicar en la misma, ¿no? Entonces nosotros hay unas conversiones que después tenemos que estar haciendo, que más adelante las vamos a conversar, para que nosotros podamos entender qué es o cómo vamos a trabajar estas opciones de masa dentro de la edificación. Porque ok, tenemos el peso propio, que ya cuando a medida que modelemos la estructura, ella va a incorporar la masa, pero también tenemos otra opción, que son las cargas variables o las cargas mecánicas o otro tipo de carga que queramos que convertir parte de esa carga en masa, y eso lo tenemos que hacer en masa source. Ok, por los momentos entonces, ¿qué es lo que tengo que ver reflejado? Uno, que esto va a estar en aceleraciones, es lo que estamos incorporando, no va a darle más opciones ahorita porque este caso de carga espectral solamente permite la opción de aceleraciones. Darle la dirección, recuerde que dijimos que vamos a cambiar el color a esto un momento, que U iba a ser igual a X, 2 igual a Y, acá, y 3 iba a ser igual a Z. Entonces aquí tendríamos las componentes U1, U2, U3. También hay unas que dicen R1, R2 y R3. U siempre va a estar asociado a un desplazamiento y la R a las rotaciones. Entonces nosotros tenemos que decir que U1 para decir que es la dirección X, y buscamos la función que nosotros hemos definido, ¿sí? Aquí por defecto va a aparecer otro tipo de función. Entonces nosotros buscamos la función que nosotros queremos, y este factor de escala es igual a la gravedad
Por eso ese valor va a ser constante. Si aquí le aparece un número distinto, 9,80 con 67, es porque el sistema de unidades que usted está utilizando posiblemente esté en centímetros o esté en pulgadas. O sea, todos esos valores van a estar asociados ya al sistema de unidades que usted está utilizando en el proyecto. Entonces, esto lo que va a estar marcando es el vector que va a aplicar las aceleraciones en la estructura. Y con estas, con su masa, va a convertirse en fuerzas. Por lo tanto, necesitamos conocer la magnitud de ese vector. Eso lo va a hacer a través, la aplicación se hace a través del análisis modal, y la combinación del método puede ser desde CQC, que es combinación cuadrática, CRCS, que es la combinación de la sumatoria de las raíces de los cuadrados de manera absoluta, o el GMSN percentil 10 o doble suma, que esos son otros procedimientos que se utilizan de acuerdo a las normas chinas o normas americanas. Los chinos usan el 10%. Entonces fíjense que dependiendo del método de cálculo, nosotros podemos usar un CQC o un CRSS. Al final de cuentas, para nosotros el vector director siempre nos va a dar la misma magnitud, porque va a ser la aceleración en función de esta gravedad. No tiene otra forma de calcularse. Ahora, lo que sí tenemos que tener cuidado es con lo que llamamos combinación de la dirección. Porque, ojo, tenemos la magnitud, ahora tenemos que darle la dirección. Hay personas, y he visto que se hace, que se incorpora, por ejemplo, el caso de carga sismo. No se discretiza del sismo en X ni del sismo en Y, sino llaman sismo, e incluyen ambas combinaciones acá. ¿Sí? Dicen aquí U2 e incluyen la otra función AZ 9,80, y ese factor es el que multiplican por 2.943. Entonces ese 30% que nos dicen nuestras normas. Recuerden que las normas nos dicen que si vamos a aplicar un sismo tenemos que aplicar el 100% en una dirección y el 30% en la dirección ortogonal, para que así nosotros podamos considerar un caso de carga mucho más desfavorable. Y esto tiene que estar ortogonal en la aplicación de estas fuerzas. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que creen que poniendo aquí el 30% de la dirección U2, por ejemplo, incluir aquí U2 por la misma función, y aquí incluir en vez de 9,80, sacan el 30% de esto, y eso da 2.943. Hay personas que lo realizan de esa manera. El problema es que cuando se hace esto, este vector que está aquí no va a ser una magnitud, no va a tener problema. El problema va a ser cuando haga esto acá. Si utiliza un CRCS o un CQC, no es el mismo, no da el mismo vector director. El procedimiento matemático hace que este valor sea variable. Si nosotros quisiéramos incluir en un mismo combo, vamos a borrar esto aquí un instante, en un mismo combo, incluir U2 y acá decir la misma función, a esto no lo llamaría yo sismo, sino sismo en X, sino sismo, yo pudiese utilizar esto mismo, pero con la misma magnitud, y decirle que haga absoluto y multiplicar acá un factor direccional de 0,30, para que de esta manera el software interprete que cuando haga el cálculo va a ser 100% en una, 30 en la otra, y después intercambiará el resultado. El único problema de hacer esta situación aquí es que no sabríamos a ciencia cierta si es el sismo en X, netamente en X, o netamente en Y el que me puede afectar la estructura. Por eso, en mi caso particular, recomiendo que hagan esto con una sola fuerza acá, por separado, el sismo en X y después el sismo en Y. Todos los demás factores de amortiguamiento y de descentricidad déjenlos por defecto, porque por ejemplo él ya dice que va a tomar la constante de amortiguamiento de acuerdo a los modos de vibración que el software lo calcula. Podemos también interpolar o hacer variaciones de la masa en función
de la masa y la rigidez. Entonces nosotros tendremos que conocer valores acá del periodo y para que él vaya recalculando los coeficientes. Eso es preferible que él lo haga de manera automática, ¿sí? De acuerdo a cada modo. Y esta constante de amortiguamiento es la que nosotros conseguimos en toda nuestra bibliografía del 5% de amortiguamiento, que es esto, 0.05. Acá nosotros conseguimos también las excentricidades. En este momento no se están viendo ningún tipo de diafragma porque no hemos dibujado nada. Después podemos hacer lo siguiente: cuando nosotros nos incorporemos acá, vemos cuál va a ser, de acuerdo al piso, el diafragma y la excentricidad que va a tener con respecto a la aplicación de la fuerza. ¿Sí? Ok, le vamos a decir ok. Y lo mismo hago con el sismo en Y. Simplemente que ahora la dirección, en vez de ser U1, es U2. Y lo dejamos así, tal cual. No va a haber ninguna variación. Si nosotros marcamos el carácter avanzado que está acá, nos va a preguntar muchas más cosas. Si queremos el ángulo, si es el sentido global, pero eso normalmente para nosotros es despreciable porque ya nosotros estamos trabajando en función del sistema de coordenadas global. Pudiésemos decirle en algún momento darle un ángulo, pero no vale la pena porque es un sismo. Netamente tomen X o tomen Y o 30 en X o 30 en Y, para él es indiferente. El sismo es igual al sismo y va a estar llegando en cualquiera que sea la dirección. Aquí le decimos OK. Entonces fíjense, carga muerta, carga variable sobre carga permanente, SX y SY. En función de los casos de carga que nosotros hemos definido, definimos lo que nosotros conocemos como las combinaciones de carga. ¿Sí? Entonces, fíjense, las normas nuestras, las normas venezolanas y las normas en la mayoría de nuestros países, están asociados a la norma. En el caso de concreto, a la ACI 318 de 2014, que es la más nueva, o trabaja con la AISC de metodología LRFD. Esas son una para concreto y la otra para cero, pero todas en cuestiones de cargas eh, coinciden en que tenemos que aplicar la metodología LRFD. La metodología LRFD lo único que nos va a decir es que siempre va a existir un factor, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, factor que puede ser phi, vamos a ponerlo aquí phi, acá, factor phi, por la demanda, y que esto tiene que ser menor o igual a otro factor que podemos llamarlo teta, y ese valor multiplicado por la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros siempre vamos a tener un valor, bueno, que estos valores teta, estos le llamamos phi, son los mismos valores que a veces tenemos acá. Vamos a ver aquí como phi, teta. ¿Ven? Esos son valores, en algunos casos son de mayoración de las demandas y otra de minoración de las resistencias. Por eso que nosotros siempre tenemos valores, por lo menos de minoración, tenemos valores de 0.75 para los cortes, 0.90 para las flexiones, son valores que van a tratar de disminuir la capacidad de las resistencias. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos un F'C, nosotros podemos decir un F'C y tenemos un valor de un phi, un valor que por lo general es 0.90, y allí empiezan los valores 0.85 por la raíz cuadrada, y determinamos esos valores. Entonces podemos decir que tenemos factores de minoración que pueden ser 0.75 en algunos casos para el corte, 0.90
para la flexión. Algunas normas nos permiten tener este mismo valor como un 0,85. Vamos a poner aquí 0,90 o 0,85 y así sucesivamente. Son valores que siempre van a afectar a la resistencia. Ahora, están los otros valores que son los que afectan a la demanda, o sea, a las cargas. Entonces, estos valores son valores de mayoración, etcétera. Entonces, vamos a tener los factores de mayoración. ¿Sí? Entre estos factores, los factores de mayoración, tenemos que entender, y esto es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro. Está fundamentado, estos valores están fundamentados en probabilidades de ocurrencia. Vamos a decir probabilidades de ocurrencia. Ocurrencia de diversos ejemplos, de diversos eventos. ¿Sí? A esto nosotros, por lo menos a nivel de posgrado, son una materia que nosotros conocemos como confiabilidad estructural. Entonces eso quiere decir que estos valores que nosotros estamos teniendo no son sacados al azar. Estos están basados en dar cierto nivel de confiabilidad a nivel en estructura de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia de que tenga que se aumenten o se disminuyan estos diversos tipos de carga. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un análisis estático. Cuando nosotros hablamos de un análisis estático, y eso es algo que también vamos a comenzar a dividir. Nosotros cuando hacemos un proyecto, nosotros tenemos una clasificación. La clasificación de los proyectos y de los análisis que tenemos que hacer viene en este orden. Un análisis estático, un análisis modal. Vamos a poner acá, aquí como una nota adicional, vamos a poner aquí un asterisco, los tipos de análisis. Los tipos de análisis que se debe hacer en todo proyecto. El primero que se va a hacer aquí es un análisis estático. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos haciendo nada más un análisis estático, un análisis estático son aquellos análisis donde única y exclusivamente estaremos considerando las cargas de tipo estático. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos a ver, nosotros tenemos unas cargas que son cargas de servicio, por lo menos en nuestro cálculo, la carga muerta, que es el peso propio de la estructura de los elementos estructurales. Y vamos a poner acá, peso de elementos estructurales. Ese peso va a ser colocado automáticamente. ¿Por qué? Porque el software los va a considerar. Cuando yo los modele, él los va a poner directamente sobre él. Ahora, ¿qué es lo otro que vamos a tener? Vamos a tener la carga variable o carga viva. Y vamos a tener también lo que consideramos como la sobrecarga permanente, que es un concepto nuevo que estamos incorporando acá, sobrecarga permanente, que es el peso de los elementos no estructurales. Esos son los que ya nosotros el día de ayer conversamos, que son tabiquería, frisos, sobre pisos, todos los acabados. Eso va dentro del peso sobre carga permanente. Ahora, estos análisis, cuando nosotros hacemos un tipo de análisis estático, por lo general hacemos estudios de cargas de servicio y casos de carga últimos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de cargas de estados de servicio, hacemos combinaciones. Combinaciones donde, vamos a poner aquí esto con color, incluimos por ejemplo carga muerta más la sobrecarga permanente.
Eso incluiría nada más el peso de la edificación. También podemos incluir valores como combinaciones de carga muerta, más la sobrecarga permanente, más la carga variable. Son estados de servicio. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando nosotros buscamos un estado de servicio? Un estado de servicio no es más que las condiciones mmm, básicas construidas de la edificación cuando está o no está en funcionamiento. Por ejemplo, en un caso de carga muerta más sobrecarga permanente, solamente estaríamos hablando de que la estructura está siendo considerada vacía. La estructura no tiene cargas variables adentro, no tiene personas, no tiene inmuebles, el edificio está completamente vacío. Ahora, nosotros también tenemos los estados últimos. Esto lo vamos a poner acá. Los estados últimos son aquellos casos de carga mayorada que nosotros tenemos. Y allí es donde aparece nuestro primer combo de 1.4 de la carga muerta. Ahora, eso es lo que dice nuestra norma 1.4 de la carga muerta y la gran mayoría de las otras normas. Ahora, para nosotros, dentro del software, eso sería 1.4 de la carga muerta más la sobrecarga permanente, ya que normativamente cuando nos referimos al caso CM o carga muerta, estaríamos hablando de lo que la norma no discretiza lo estructural de lo no estructural. Nosotros, para maneras prácticas del software, nosotros sí vamos a decir, vamos a separar esta clasificación, ¿sí? Pero cuando es que nos hablen, la norma habla de carga muerta, bueno, tenemos que incluir esa operación de 1.4 de uno y del otro sumados linealmente. Ahora, tenemos el otro caso de carga, que también lo utilizamos frecuentemente. Y en este caso, estaríamos hablando de el 1.2 de la carga muerta. A ver, acá esto es rojo. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. En este caso estaríamos hablando ya de una combinación de 1.2 de la carga muerta más la sobrecarga permanente más 1.6 de la carga variable. Entonces, la respuesta que podemos tener entre en estos dos casos de carga, estas dos combinaciones, porque estas son ya las combinaciones últimas, simplemente es las cargas mayoradas. El estado, nosotros estaríamos considerando una probabilidad de ocurrencia de que aumentase por alguno de estas dos combinaciones, de alguno de estos dos casos de carga, ya sea por la carga muerta o por sobrecarga permanente, la estructura aumentara un 40% su masa, su peso, sus cargas, un 40%. ¿Qué quiere decir? Que bueno, por ejemplo, nosotros pudiésemos estar hablando que la estructura se le pudieran haber incorporado otras tabiquerías que no estaban contempladas en el proyecto original. Se le puede considerar que se le puso sobre pisos, que el piso que se consideró no era cemento, por ejemplo, puede haber sido un acabado corriente cuando se calcula y no se consideró que iba a tener baldosas. O sea, ese tipo de cosas que nosotros estamos cambiando habitualmente dentro de una edificación pudiese estar consumiéndose este 40%. Lo mismo ocurre cuando es el 1.2 más el 1.6. Estamos considerando un 20% de aumento de algún elemento estructural o no estructural, y también estamos considerando que haya un aumento hasta del 60% de la carga variable de la edificación. Ahora, la carga variable no solamente implica a personas, porque lo primero que se nos viene a la mente es que, bueno, ¿en qué momento pudiésemos tener más de un 60% de la capacidad máxima de la edificación en persona? Bueno, en alguna fiesta, alguna reunión, pero también nos olvidamos que tenemos también dentro de nuestra carga variable lo que llamamos mobiliarios, y esos mobiliarios pueden venir dados en base a bibliotecas. Muchas personas tienen bibliotecas en sus casas, en sus apartamentos, y esas cargas a veces no están consideradas porque no se considera que ese cuarto va a tener esa función, ¿sí? Algunas personas tienen depósitos.
¿sí? Ese tipo de eventos están cubiertos también en ese punto, vamos a decir, en ese caso de carga 1.6 de la carga variable. Entonces, el análisis de estos casos de carga, ojo, aquí hay unos casos de cargas que también son considerados estáticos, y entre esos podemos tener, vamos a estar hablando de las cargas mecánicas. Las cargas mecánicas, en la gran mayoría de las normas, se utilizan como carga muerta. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que estar incorporando, por ejemplo, cuando nos diga 1.4 la carga muerta, aquí también tendría que estar incluida más 1.6 más 1.4 de la carga mecánica, o 1.2 de la carga mecánica estaría incluida dentro de este punto. Es la forma que tiene, vamos a decir, de manera estática las cargas mecánicas dentro de la edificación. Otras cargas que también se consideran de esa manera como cargas muertas o cargas permanentes son los empujes de suelos. Vamos a poner aquí para ser más específico. Los empujes del suelo. Del suelo. Esos empujes también son considerados como acciones de carga muerta. Entonces tendríamos 1.4 de la carga muerta, 1.2 más 1.6 entre la carga muerta. En este paréntesis estaría incluido el empuje del suelo. Otras acciones que también tenemos como cargas muertas, con más cargas variables, tenemos la nieve, el hielo, que según nuestro país nosotros debemos estar haciendo consideraciones relativas a ellas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros consideraríamos como un análisis estático. Los resultados que nos arroje este diseño y este otro diseño, estaríamos hablando de acciones estáticas, y estas acciones estáticas tenemos que tener bien claro que solamente nos van a propiciar, nos van a servir para determinar el tamaño de la sección transversal de columna, para determinar la capacidad axial de las mismas, ¿sí? Entonces no sabremos cuál es el acero, cuál es el desplazamiento, cuál es la deriva, si solamente estamos haciendo un análisis de tipo estático, ¿sí? Al menos que estemos haciendo un análisis estático equivalente, que sería una simplificación de la parte sísmica, pero no lo vamos a trabajar más así. Entonces fíjense que en este caso estaríamos trabajando la combinación 1.4 la carga muerta y 1.2 más 1.6, adoptándolas a 1.4 la carga muerta más 1.4 la sobrecarga permanente, y 1.2 de la carga muerta más la sobrecarga permanente, más 1.2 de la sobrecarga permanente, más 1.6 de la carga variable. Esto lo hacemos así para poderlos meter en el software, y no es porque en el software yo no pueda meter esa carga, sino que me interesa conocer el peso de la estructura en algún momento con tabiquería y en otro momento sin tabiquería. Recuerden que hoy en día, y yo no sé cuántos de ustedes acostumbran a hacer esto en sus proyectos, en mis proyectos yo acostumbro ya a hallar el momento crítico de la construcción. ¿Qué llamo yo el momento crítico de la construcción? El momento en el cual los periodos de vibración de la estructura están cercanos al periodo del suelo. Eso lo vamos a ver cuando vaya a hacer el análisis modal. Pero entonces, ¿qué pasa? Si eventualmente llega a ocurrir un sismo en el momento de la construcción, yo debo decirle a mi personal, yo debo estar vamos a decir, yo debo estar atento a que cuando yo tenga la construcción avanzada, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, y cuando yo esté entre el piso 4 y el piso 6, es el momento crítico en el que pudiese estar en resonancia la estructura. ¿Por qué? Porque en ese momento la masa está incorporada, en ese momento tenemos una masa, en ese momento tenemos un grado de rigidez, ¿sí? La estructura, ok, yo puedo decir, bueno, el periodo de la obra del suelo es de 0,4 y mi edificio es de 10 pisos. El periodo normalmente va a ser 1. O sea, estoy muy alejado de la resonancia. Y eso es única y exclusivamente cuando está terminada la edificación. Pero va a llegar un momento, mientras la esté construyendo, en el cual ese momento, ese periodo, puede llegar a ser igual al que está en el terreno. Entonces eso hace que esa sea una fase crítica. ¿Y por qué me interesa eso? Porque yo debo decirle al constructor
en este momento, cuando estés entre estos pisos, tú tienes que redoblar los esfuerzos por hacer el avance de la obra, ¿sí? Y entonces, eso que estamos hablando, usted le va a decir, mire, apúrese. Si usted está construyendo un piso semanal, usted debe tratar de y procurar de reducir ese tiempo de ejecución para que salga rápido de la fase crítica, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de los periodos de vibración, tenemos periodos de vibración del suelo y periodos de vibración de la estructura. Los periodos de vibración del suelo, esos los determinan por la parte del suelo, por la parte geológica, la parte de la roca, todo lo que está incluido, intrínseco en la parte del suelo. Ellos les van a decir, de acuerdo a las propiedades que tiene el sitio, las cercanías de la falla y todo esto, van a poder hallar el periodo de vibración del suelo y usted así va a estar atento a cuál es el que debe usted, de cuál valor usted debe estar alejándose, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta hasta este momento. Fíjense, hay que tener en cuenta, hay ciertos materiales de apoyo que debemos tener como para nosotros en el proyecto ayudarnos, y esos son los mapas que se desarrollan en otras instancias o otros profesionales que desarrollan, por ejemplo, mapas de isoaceleraciones, isoperíodos. Entonces, fíjense, los mapas, bueno, eso lo vamos a ver después en la parte modal, que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay otras profesiones que también están de la mano trabajando con nosotros. Esas son la parte geotécnica, la parte de suelos, y entonces allí, y la parte sísmica, en la que de acuerdo a las cercanías de la falla, el tipo de suelo, se generan mapas, y esos son los mapas de isoperíodos o isoaceleraciones, y son no más que, vamos a decir, proyecciones de los periodos de vibración esperados en el suelo, ¿sí? Cuando veamos la parte del análisis modal, que bueno, aquí estaríamos hablando, vamos a hablar acá del segundo periodo que el segundo análisis que deberíamos hacer. Vamos a poner por acá. El segundo análisis que nosotros debemos hacer en toda edificación es lo que llamamos un análisis modal. Ese análisis modal, que en nuestras universidades no nos lo enseñan, o análisis modal, es aquel que trata de evaluar vamos a decir, la interacción entre la masa y la rigidez de la edificación. Ok, en este caso, el análisis modal no importa, no importa el sismo que usted le haya metido. ¿Por qué? Porque es un caso en el cual no va a considerar las acciones sísmicas. El análisis modal solamente se limita a evaluar la masa, y la masa puede venir de acuerdo al peso propio o de las cargas, bueno, no digamos o, y de las cargas, por lo general gravitacionales, como la carga muerta, la sobrecarga permanente, la carga variable, las cargas mecánicas, que están dentro de la edificación y que tienen una masa. Una masa. ¿Por qué? Entendamos esto, que en el momento en el que ocurre un sismo y afecta una edificación, no solamente afecta a la edificación, sino que afectan a todo y cada uno de los componentes que están dentro de ella. Eso quiere decir que en ese momento del sismo, nosotros somos parte del edificio, los muebles son parte del edificio. Todo esto que está dentro de la edificación forma parte del edificio, y al formar parte del edificio, también influirá en cómo el sismo afectará a la edificación. No es lo mismo que la edificación esté vacía a que la edificación esté repleta de elementos. Las acciones van a ser
totalmente diferentes. Ahora, entonces, eso es la masa. Pero cuando hablamos de la rigidez, en mi caso particular, yo pienso que hay dos rigideces. Una rigidez que es la, vamos a decir, aportada por la geometría de la edificación, que es única y exclusivamente culpa del arquitecto. Aquellas geometrías que son cuadradas, rectangulares, que son más largas, que son más cortas, que tienen variaciones en masa, de altura, que tienen variaciones de masa, de configuración. O sea, todo esto es culpa de la parte de arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que a pesar de que unas normas, como no están, por lo menos aquí en Venezuela, la norma 1756, no es que prohíbe, sino que les hace un llamado de atención a las personas que están diseñando estas edificaciones para que presten atención en el momento de diseñarlas. En aquellos casos donde tengamos variaciones de altura, donde tengamos variaciones de rigidez, donde tengamos columnas interrumpidas, donde podamos tener columnas cortas, hacer una serie de eventuales casos que pueden ocurrir en una edificación. Porque es que no es que no se puedan hacer, sino que requieren análisis adicionales. Ahora, cuando nosotros decimos la geometría de la edificación, estamos hablando de toda la forma, de la planta, de cómo distribuyó el arquitecto la masa del edificio, porque por ejemplo, podemos tener una edificación donde tenemos la biblioteca a un costado del edificio, donde tenemos los depósitos a otro costado, donde tengamos ubicado, por ejemplo, el módulo de escalera. Es uno de los principales, vamos a decir, eventos que nos ocasiona daño. Porque el arquitecto es quien lo decide, dónde va a ir el módulo de escalera. Entonces, si él decide en algún momento hacerlo en algún lado de la estructura, ¿qué pasa? Ese módulo de escalera, si no se ha trabajado estructuralmente de una manera correcta, o no se piensa, o no se sabe bien cómo nos va a influir en el resto de la estructura, ese módulo de escalera no, se va a atraer hacia él la rigidez, se va a atraer hacia él los cortes, y va a hacer que la estructura gire de determinada manera, y eso ocasiona que en el cálculo la cosa no sea tan fácil. ¿Sí? Ahora, eso es culpa de la arquitectura, de la distribución de arquitectura. Y después nos vamos a conseguir también una rigidez adicional que es aportada por la distribución y forma de colocar los elementos estructurales. Los elementos como en el caso de las columnas. Fíjense, cuando nosotros tenemos un galpón, una estructura bastante regular, rectangular, siempre procuramos poner nuestras columnas de forma rectangular, porque nosotros sabemos que esa forma rectangular nos va a proporcionar en la sección transversal de la columna una rigidez mayor en una dirección más que en la otra. Y es esto lo que estamos buscando, que haya un equilibrio. La rigidez aportada por la geometría y la rigidez aportada por por los elementos estructurales tienen que estar en equilibrio. Y este equilibrio, no vamos a saber de este equilibrio si no realizamos el análisis modal. Ahora, cuando la estructura se encuentra en una fase de desequilibrio, ¿qué quiero decir con desequilibrio? Que la geometría va por un lado y la disposición de columna, y hablo de la disposición de columna, es porque las columnas son los elementos encargados de evaluar, de limitar la desplazabilidad de la estructura lateral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar diciendo? Ok, tenemos que hacer que haya un equilibrio en la dirección X, un equilibrio en la dirección Y, un equilibrio en una determinada dirección,
para que cuando ocurra determinado evento no tengamos deformaciones excesivas de un lado o del otro. Por esa razón nosotros siempre evaluamos las derivas en X y las derivas en Y. Ahora, esa rigidez que va a aportar nuestros elementos estructurales van a poder decir, voy a limitar los desplazamientos en una dirección más que en la otra, porque ya yo tendré en cuenta que en una dirección la estructura, por su forma de ser, va a tener más rigidez. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un dibujo aquí rápido. Por ejemplo, yo me refiero a las edificaciones, los galpones. Normalmente estos galpones tienen una planta de este tipo, donde tenemos una relación ancho-largo muy superior. Por ejemplo, aquí pudiésemos estar hablando de unos 12 metros y aquí fácilmente pudiésemos estar hablando de unos 40 metros. ¿Sí? A mí me ha tocado estructuras así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, esto para las personas que no sabemos bien si es un galpón, como lo llamamos en este país, son esas estructuras por lo general de uso industrial, donde lo construimos netamente a veces con estructura metálica y son pórticos. Aquí, aquí, aquí y acá. Bueno, y a veces les incluimos algunas vigas por aquí, a veces incluimos diagonales. Ya voy a conversar un poco de esto. Entonces, este tipo de estructuras para nosotros son muy sencillas. Ahora, si nosotros vemos la planta de esta manera, evidentemente nosotros vamos a tener, vamos a decir acá, mayor rigidez en esta dirección, que vamos a asociarla por ejemplo el eje X y el eje Y. Entonces, dirección X, más rigidez, y la dirección Y, menos rigidez. ¿Sí? Es lo mismo, esto es conocido como un galpón o nave industrial. Sí, normalmente esos son los nombres comunes que les damos. Ahora, estas naves industriales, estos galpones, si nosotros los vemos en planta, la planta sería esta, vamos a decir, la distribución de rigidez, más rigidez en X que en Y. Y por esa razón, cuando nosotros colocamos los perfiles, o por ejemplo, si vamos a usar secciones de concreto o vamos a usar estructura metálica, nosotros podemos decir que bueno, vamos a distribuir los elementos de esta manera. Ponerlos acá así, a menos que estemos usando perfiles H, que tendremos la misma rigidez en todos lados. 1, 2, 3, 4. Aquí tendremos un espacio. 2, 3. Aquí va uno. Vacío, lleno, vacío, lleno. Aquí está. Y el otro perfil que estaría aquí. Y lo mismo estaríamos acá. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos los perfiles en la posición de mayor rigidez. Acá. Y acá. Y acá. Sí, el libro que les recomendé va a ser Meli, ahora que sí, se llama Diseño Sísmico. Es de diseño sísmico. Ese es el libro, Basan Meli, tiene una portada morada. Ese libro es muy bueno, se lo recomiendo. Ahora, fíjense que yo poner mi perfil de esta manera, ¿qué es lo que estoy yo diciendo? Bueno, vamos a agarrar la mayor rigidez de este perfil y esta es su menor rigidez y vamos a compensar la mayor rigidez del perfil con la menor rigidez de la planta. Y entonces ese es el equilibrio del que estoy hablando. De uno con respecto a la geometría de la edificación y el otro en base a la distribución de las columnas. Entonces estaríamos haciendo de que en la parte de menor rigidez estaríamos reforzándola. Y de esta manera poder estabilizar mejor la estructura. Ahora, estas cruces que yo puse acá,
aquí, y aquí, y aquí. Hay muchas personas que las ponen arbitrariamente. Las ponen y las distribuyen porque ya por costumbre están asociadas a ponerlas en ese sitio. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es más, cabe, puede haber la posibilidad de que esas cruces que estén allí puestas estén mal colocadas. Porque las estaría colocando. Una cruz es un elemento de reforzamiento de rigidez. Y entonces estaría colocando rigidez donde ya tengo rigidez. Entonces, ese tipo de cosas que pasan eventualmente, se lo digo porque los he visto en varias ocasiones, edificios reforzados donde no necesita el reforzamiento sino en la dirección contraria. Entonces, es un mal diseño, está mal diseñado. Edificios están sobre resistentes en una dirección y están deficientes en la otra. ¿Ve? Y esto es porque no saben realizar adecuadamente un análisis de este tipo modal. Aclarada esta situación, ¿estamos todos claros acá? No sé si tenemos alguna pregunta. Permítame un instante acá. Sí, aquí están las preguntas que tenemos. Bueno, Basameli, sí, es el libro de diseño sísmico que hemos conversado. Entonces, ok. Voy a borrar estas imágenes. Y entonces continúo. Ahora, el tercer análisis que nosotros debemos realizar en una estructura es el análisis dinámico, porque ya esto es un análisis dinámico espectral, fundamentados en el espectro de diseño. Esto es diseño sísmico. Ahora, en este caso, como veníamos yo hablando en la parte anterior, el sismo no puede ser considerado en una sola dirección. Por eso tenemos el sismo en X y el sismo en Y. Entonces, esto va a venir en base a la función espectral. La función espectral, que ya sabemos cómo generarla. Y sabemos y cuáles son los elementos necesarios para generar el espectro de diseño. Zona sísmica, tipo de suelo, categoría o tipología de la edificación en cuanto a el uso, la configuración estructural y el factor de reducción de respuesta R. Esas son las cosas que tenemos que considerar para construir la función espectral. Ahora, en este caso, la norma nos dice que usted debe generar unos casos de carga que son, vamos a ver acá, 1.2 de la carga muerta más la carga variable más el sismo en X. Pero debemos considerar el 30% del sismo en la dirección ortogonal a este. Entonces sería más 0.30 del sismo en Y. Hay unos casos de carga que pudiésemos nosotros considerar, vamos a decir, como casos de carga de servicio, los estados de servicios, considerando solamente de manera individual las acciones del sismo X y las acciones del sismo Y, de manera separada. Pero cuando las tenemos ya en combinaciones, como en estos casos, ya serían los estados últimos. Ya estos estados últimos son los que nos da la norma. 1.2 es la carga muerta más la carga variable máxima en X, y teniendo en cuenta aquí en este caso que cuando hablemos de carga muerta estaremos hablando del 1.2 de la carga muerta más la sobrecarga permanente más la carga variable más el sismo en X más 0.30 del sismo en Y. Ahora, esa sería una de nuestras combinaciones, ¿sí? Entonces, la norma le dice, ok, ya tomó el sismo en X,
Ahora, ese sismo en X puede tener una acción en la dirección contraria del mismo vector. Entonces por eso nos dice, ok, tome 1.2 de la carga muerta más la carga variable y ahora dice menos sismo en X menos 0.30 del sismo en Y. Y haga lo mismo con respecto a esto. Aquí tendríamos entonces 1.2 de la carga muerta más la sobrecarga permanente más la carga variable menos el sismo en X menos 0.30 del sismo en Y. ¿Ven? Esto son sería los primeros dos casos de cargas espectrales. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Después nosotros vamos a tener variaciones de estos mismos casos de carga. Vamos a copiarlo. Vamos a poner acá, donde ahora se va a alternar esto ya sería Y, este sería X, este sería Y, este sería X, este sería X, este sería Y, este sería X y este sería Y. ¿Ven? Allí estaríamos hablando de 4 casos de carga posibles donde tendremos un 20% de aumento de la masa. Estamos considerando, vamos a decir, conservador el hecho de que la carga variable pudiese estar en la carga de diseño, aunque también tenemos que tener bastante claro que esa carga variable no va a estar completamente siempre en la ubicación donde la hemos incorporado. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que cuando por ejemplo nosotros consideramos una carga variable para una biblioteca de 1500 kilos, no necesariamente tiene que tener 1500 kilos por metro cuadrado. Puede ser, hay espacio donde va a haber un pasillo, va a haber un pasillo donde no va a tener esa carga. Por eso es que no se considera la carga mayorada en ese caso de la carga variable. Y fíjense que ya los sismos no se están mayorando, sino simplemente se está considerando que la carga, como le esté llegando al edificio, ya el factor de minoración de las aceleraciones ya viene intrínseco en la función espectral, en la figura del espectro del factor de reducción de respuesta. Entonces ahí tendríamos 4 casos de carga que debemos sumar a los 2 anteriores que tenemos de los estados últimos del análisis estático, y de esa manera estaríamos haciendo un estado. Ahora, hay unas combinaciones que yo voy a copiar, voy a hacer estas, voy a copiar una en la que se utiliza o se considera, vamos a ponerlas acá, el momento en la construcción de la edificación. Entonces fíjense, en ese caso es más sencillo, porque tendríamos un 90%, un 0,90 de la carga muerta, no tenemos carga variable, poner esto aquí, X, poner otro más símbolo más acá para tener cierto orden del SY, y aquí tendríamos 0,90 0.9 de la carga muerta. Eliminamos aquí toda esta situación acá y sería de SX más 0.30 del SY. ¿Ven? Ya execramos la parte de la carga variable y solamente consideramos el 90% de la carga muerta. Esto es como para darle cabida a la posibilidad de que pueda ocurrir un evento sísmico al momento de la construcción. O sea, en este caso tendríamos también un menos acá, menos acá, un menos acá, y un menos acá, y un menos acá. Y tendríamos otros 2 casos de carga similares,
similares, pero en vez de ser aquí X, sería Y aquí sería Y, aquí sería X, aquí sería X, aquí sería Y, Y, X y X. Tendríamos hablando otros 4 casos de carga. Entonces tendríamos una totalidad de 8 casos de carga, 4, 4, 8 espectrales, 2 estáticos. Ahora, hay veces que nosotros podemos considerar, de acuerdo a nuestros países y al tipo de estructura y a los tipos de falla y a lo que se conozca de la zona, en donde podamos tener conocimiento de que haya sismos que tengan componentes verticales. En estos casos, debemos considerar un 30% del sismo en Z. Entonces, fíjense que tendríamos que incorporar más casos de cargas para que el más o menos el sismo en Z también va a tener un 100% y así sucesivamente tendríamos que estar haciendo las combinaciones que están hechas allí. Ahora fíjense, estos son los 3 tipos de análisis básicos que debe tener toda estructura. Ya de aquí en adelante estaríamos hablando ya de un análisis dinámicos, pero por ejemplo un análisis de pushover, un análisis por capacidad, un análisis curvas de fragilidad, curvas de capacidad, todo eso ya es algo que son estudios mucho más avanzados que el software puede utilizar. Nosotros vamos a trabajar estos 8 tipos de casos de carga que son los eventuales. Ahora, lo que sí me faltó, por ejemplo, acá, a ver si aquí yo puedo hablar de aquí de esto, me faltó incorporar el viento. El viento está aquí. Vamos a ponerlo aquí en negrita. El viento. Entonces, un análisis de viento es un análisis estático. Entonces, si nosotros vamos a considerar el análisis de viento, debemos convertir los casos de cargas que incorporan el viento. Para eso hay las normas específicas para nosotros, cada país, donde nos dicen cómo, qué combinaciones tener viento. ¿Cuáles son las combinaciones? Si no mal recuerdo, hay una de 1.2 de la carga muerta, más el viento en X, más un porcentaje que normalmente es el 0.30 igual del viento en Y. Esas son un tipo de combinación que nosotros permitimos. Ahora, lo que sí nunca van a tener, y si las tienen están cometiendo un grave error, es mezclar combinaciones donde tengamos sismo con combinaciones donde tengamos viento. En esos casos es absolutamente absurdo tener un análisis por viento mezclado con un análisis por sismo. Eso es algo que tenemos que tener muy pero muy en cuenta. O es una cosa o es la otra. Algunas veces nosotros no podremos determinar cuál de esos dos elementos va a prevalecer en el diseño, si el por viento o por sismo. Entonces eso lo único que tenemos que hacer es generar los casos de viento y generar los casos de sismo sin mezclarse unos con los otros. El software automáticamente él revisará todos los combos y determinará cuáles son las máximas acciones sobre la estructura de acuerdo a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hagamos la parte del galpón, el análisis del galpón, vamos a ver ese tipo de cosas allí. ¿Alguna pregunta sobre esta situación? No sé si tenemos alguna pregunta. Si se entendió todo perfectamente. Para pasar a la fase de cómo hacer este elemento en el software, ¿sí? Entonces fíjense, acciones estáticas y estas son las acciones espectrales. Ahora, cuando yo voy a venir al software, yo le voy a decir aquí definir. Vamos a definir load combination. Entonces fíjense acá el load combinaciones, vamos a tener las combinaciones de carga.
Ok, acá, vamos a ver aquí, esto aquí en mouse, definir el load combinación. Cuando yo hablo de load combinaciones, yo le puedo decir al software agregar combos de diseño por defecto. Entonces yo le puedo decir agregar combos por defecto y le digo para qué lo quiero. Yo le digo, mira, nosotros vamos a diseñar elementos en concreto armados de frame. Y le voy a decir que le diga convertir a user. Yo le digo ok. Y fíjense que él ha incorporado ha incorporado 6 combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinaciones de carga. Esas 6 combinaciones de carga, ojo, nosotros tenemos que poner de acuerdo a lo que tenemos expuesto. Son 8 aquí y 2 acá, son 10. Nos estarían faltando 4 combinaciones. Entonces vamos a ver, y además él se nombre UD con 1, UD con 2, UD con 3, UD con 4. ¿Ve? Esto es uno de los primeros trabajos que yo recomiendo que hagan, y es que hagan la adaptación del nombre de la combinación a lo que nosotros normalmente manejamos en nuestros países, para que de esta manera no cree inconvenientes en la hora de revisar el modelo con otros ingenieros. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, si nosotros tenemos UDCON 1, nosotros podemos ver, hacer clic sobre esto y ver qué es el UDCON 1. Y fíjense que el UDCON 1 coincide con lo que sería el primer caso de carga estático. 1.4 la carga muerta más 1.4 la sobrecarga permanente. Eso es lo que coincide. Entonces, nosotros en vez de llamarlo UDCON 1 deberíamos llamarlo 1.4 de la carga muerta. Igual que en la normativa. ¿Por qué? Porque entonces así no tendremos que estar generando leyendas en nuestra memoria de cálculo explicando que el UDCON 1 es lo mismo que 1.4 de la carga muerta. Lo mismo que cuando vayamos a hacer una captura de pantalla o una visualización de momentos, diagramas, etcétera, 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 el UDCON 1 no tendremos que explicar que se refiere al 1.4 de la carga muerta. Cuando habla de lineal ADD, estaría considerando las acciones de sumatoria de este elemento más este elemento. Y como los factores de escala son positivos, estará haciendo es la suma. Ahora, yo le digo aquí esto, ok. Vamos a ver quién es el UDCON 2. El UDCON 2, fíjense que habla de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Entonces ese coincide con nuestro segundo caso estático, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Entonces nosotros lo que tenemos es que llegar y decir aquí que ahora este es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. Ojo, en el nombre, en el load name, digo carga muerta. No le incorporo la sobrecarga permanente, es porque en el name, el nombre de la combinación debe estar tal cual es conocido en la norma, en la combinación. Dentro del software está incluido el 1.2 por la sobrecarga permanente. Ok, eso estamos claros, porque es por métodos de cálculo, por opciones que nosotros queremos manejar dentro del software, pero él tiene que ser reconocido es con el nombre que está puesto en el código. Ahora, lineal ADD es sumatoria. Entonces hacemos ok. Ahora, UDCON 3, ¿quién será? Bueno, debería ser uno de los casos sísmicos. Ahora fíjense que acá él ya considera otra combinación de carga, donde es 1.3 de la carga muerta más 1.3. Y fíjense que en nuestro caso, en las normas venezolanas 1756, no es 1.3 sino 1.2 y es más la carga variable. Entonces veamos acá, aquí sería 1, ¿ves? Aquí tendríamos nosotros que corregir
Esto es 1.3 porque nuestro código es 1.2 de la carga muerta más la carga variable más sismo en X más 0.30 del sismo en Y. Entonces fíjense que ya de manera automática no me está incluyendo los combos tal cual como los conozco aquí en Venezuela y en muchos de nuestros países. Entonces 1.2, aquí está el más sismo en X. Ahora, cuando yo doy clic sobre esto, se me despliega unas opciones. Ahora, ese sismo que está puesto ahí es el sismo espectral. Entonces tengan cuidado porque si llegan a definir sismos estáticos y ustedes, ok, sí, en el combo puso sismo en X, sismo en Y, pero fueron estáticos lo que colocó. Y eso no tiene, a pesar de que usted haya definido la función espectral, no generó el caso espectral y son diferentes. Entonces usted puede estar haciendo, metiendo todo estático, sismo estático, todo estático, y al final no piensa que porque metió la función, ya con eso se va a hacer automático. No, no es así. Entonces fíjense que en este caso, sismo en X. Y ahora tengo que agregar uno nuevo. Sería uno nuevo, que tendría que poner yo aquí sismo en Y. Y decirle acá que es 0.30. 0.3. Lineal estático, como aparece acá, para que esto sea todo una sola sumatoria. Entonces, ¿qué hago yo? Me llego y copio esto. Y le digo que otros casos de carga es la misma cosa, tiene modificaciones que hay que hacerle. Fíjense, aquí está el mismo pero con el sismo en Y. Entonces tendremos que hacer esto yo. El UDESCON 5 ya me habla del 0.8, y no del 0.9 como lo conozco yo en mi norma. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esto yo llego, borro estos que están acá, borro este y borro este, y de este le digo créame una copia donde simplemente le cambio los signos acá. Entonces ahora tengo este. Fíjense que aquí tengo un error, ¿verdad? Dice 30 y debería ser 0.30. Eso quiere decir que yo debo poner 0.30, no 0.30. Vamos a ver acá, aquí debo tener el mismo error. ¿Ve? La coma con el punto. Bastante atento con eso, porque eso depende única y exclusivamente de la computadora donde se está generando el modelo. ¿Ve? Ahora ya se ve 0.30. Algunos dicen, bueno, y si configuro el teclado. El problema de eso es que desconfiguraría en el Excel una cosa por otra. Así que tienen que estar atentos con eso, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Ahora vamos a hacer este mismo combo, lo vuelvo a copiar, y ahora no es ese X, sino le digo que es ese Y acá, y le digo que es aquí el X aquí, y lo único que hago es intercalar la función aquí y la función acá. Tengo ese caso positivo, y ahora ese lo voy a volver a copiar, y ahora le agrego el signo negativo. Borro aquí, y ojo, la recomendación también es que coloquen los nombres en manera corta, no le ponga mucho texto, porque cuando se vaya a visualizar en la pantalla va a ser muy extenso y no va a salir completo. ¿Ven? Ya tengo los combos. Ahora tengo que agregar, vamos a copiar un combo nuevo de estos mismos, en donde le voy a decir que esto se va a llamar es 0.9 de la carga muerta más sismo en X más 0.30 del sismo en Y. Entonces aquí ya esto no es 1.2 sino 0.9. La carga variable ya no va, sobrecarga permanente es 0.9 también, y aquí sería el sismo en X por 1, y aquí sería el sismo en Y por 0.3. ¿Ven? Todas lineales ADD.
que son sumatorias. Entonces le digo aquí, ahora vamos a copiar ese combo. ¿Ves? Ya lo tengo aquí metido, lo único que tengo es que ponerle los signos negativos acá. Este aquí negativo, este negativo acá. Ahora venimos para acá, negativo aquí, negativo acá y borramos acá. Ok, vuelvo a darle ok. Ahora vamos a pararnos aquí otra vez y donde yo me paro, él copia el símbolo. Ahora esto vamos a hacerle este y este en X. Lo que tenemos que hacer es intercalarle la función SX, y este mismo vamos a copiarlo de nuevo. Esto es un trabajo un poco tedioso, meterlos uno por uno, pero bueno, ahora hay unas herramientas que permiten copiarlas. Si te copian en base a este y las modificaciones son más pequeñas, pero sigue siendo un trabajo bastante fastidioso. Ojo, esto es un trabajo que yo recomiendo que lo hagan por dos razones. Uno, la impresión que va a dar la persona que va a revisar el modelo matemático. Porque si usted está revisando un proyecto de una persona que se dedicó a hacer estas cosas manualmente, de una manera organizada, esquematizada, para después poder hacer sus capturas de pantalla, sacar sus tablas de datos. Por ejemplo, nosotros vamos a después exportar hojas de Excel que traigan ya las combinaciones de carga puesta, ¿sí? Entonces eso requiere dedicación y vamos a decir, se fomenta el hecho de que la persona trabaje de manera adecuada y así deja una muy buena impresión del trabajo que se está presentando. Recuerden algo, nosotros a nivel de ingeniería, nosotros nos interesa que el valor sea el correcto, sí, pero además del valor correcto tiene que estar presentado de la forma correcta para que todo el mundo pueda entenderlo. Ahora, la otra cosa, que no es solamente la parte de impresión que se vaya a dar y todo eso, es que cuando nosotros vayamos a extraer nuestros datos, esto es mucho más eficiente hacerlo así. Ok, entonces fíjense, estas son las 10 combinaciones de diseño, son las 10 evaluaciones que va a hacer el software para saber cómo se comporta la estructura a nivel de diseño. Por ejemplo, nos faltaría en algún caso agregar una nueva combinación que yo la llamo, por ejemplo, de servicio. Agregar un combo que puede ser el de carga muerta más combo de carga muerta. Este yo digo carga muerta y sobrecarga permanente. Esto es un combo que me puede servir a mí como profesional, obtener valores. Mire, yo quiero saber cuánto pesa el edificio solo y yo quiero saber cuáles son los diagramas de momento y los diagramas de corte y todo eso que me genera nada más con el puro peso propio. Bueno, ya tendré el caso de carga muerta más la sobrecarga permanente. Le digo, ok, es un caso de carga de servicio, y también yo puedo tener ese mismo carga muerta más la sobrecarga permanente más la carga variable. Eso es otro caso de carga de servicio. Entonces yo me muevo acá, sobrecarga permanente y la carga variable, otro caso de carga, ¿sí? Ahora, recordemos, bueno, en mi caso particular no trabajo todo con un solo software, sino que yo utilizo otro software, como vamos a ver más adelante nosotros aquí en el trabajo, en la especialización, en el que hay unos software que son más eficientes que otros para sacar resultados. Pero si nosotros calculamos la edificación con un software, vamos a tener que agarrar datos de uno para meterlos en el otro programa. Entonces de allí es que yo utilizo el artilugio de utilizar combinaciones envolventes. Por ejemplo, yo voy a agregar un nuevo combo que normalmente lo llamo estático y le digo que sea envolvente, y en ese combo envolvente meto las combinaciones estáticas.
de estados últimos, 1.4 más 1.2 más 1.6, porque entre estos dos valores no sabemos cuál de los dos es el que nos va a dar las mayores cargas axiales. Ok, entonces ¿qué es lo que hago yo? Busco aquí, ahora fíjense que en la lista aparecen los combos que yo metí, multiplicado por 1, y agrego el de 1.2 más 1.6. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software? Cuando yo le diga, dame las tablas de datos o los resultados de la combinación estático, me va a revisar entre el 1.4 y 1.2 quién me va a dar las mayores acciones, tanto positivas como negativas. Entonces me va a generar la envolvente. Entonces le digo ok, así como tengo el combo estático, tengo el combo que llamo dinámico. Y entonces en el combo dinámico, que va a ser envolvente también, pero incluyo todos los casos sísmicos. Incluyo este segundo. ¿Cuántos van a ser? 8. Puedo hacer también, si quiero ser más exacto, dinámico en X, dinámico en Y, para saber cuál de las acciones es el que me proporciona los mayores efectos en X o en Y de manera envolvente. Yo por lo general incluyo todas, aquí y aquí. Entonces recordemos que en este caso todas las que tengan sismo. En este caso el combo dinámico siempre me va a dar momentos mayores al del combo estático, y el de combo estático siempre me va a dar fuerzas axiales mayores a las del dinámico. ¿Ven? Y de esa manera cubriría yo mis dos necesidades. Pero ¿qué pasa si yo necesito llevarme, por ejemplo, una estructura metálica? Los resultados de la estructura metálica me interesaría llevarme las máximas acciones dinámicas y estáticas, o sea, las máximas fuerzas axiales, los máximos cortantes, los máximos momentos para el diseño de la plancha base. Entonces, para esos casos yo creo un nuevo combo que lo llamo diseño, y allí genero un envolvente entre el análisis estático, que es un combo envolvente, y el combo dinámico, que es un envolvente, y le digo que haga el envolvente de estas. Entonces, cuando yo necesite extraer datos, por ejemplo, para calcular la plancha base, o para diseñar el pedestal, o para diseñar la fundación, le digo, pin, tráeme el diseño, el combo de diseño, y ya yo no me tengo que extraer una tabla gigantesca con todos los combos de todos los nodos, de todos los puntos, de todo lo que tenga la edificación. ¿Sí? Entonces fíjense que estas son estrategias ya para cuando vayamos a extraer los datos. Los primeros casos, los primeros 10 casos son para que el software diseñe basado en los códigos de diseño que tenemos para cada país, algunas cargas de servicio que también pudiésemos utilizarlas, y las otras cargas dinámico, diseño y estático simplemente son para resumir nuestros trabajos y nuestras acciones. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos incluir un cuadro de las acciones de la base de la edificación, ya no tenemos que poner una tabla que nos lleva 3 hojas, 3, 4 hojas, dependiendo de la estructura, ¿no? Una estructura como esta fácil nos puede llevar 3 hojas, porque nos va a decir cada punto y por 10 resultados. Entonces tendremos aquí, son 16, son 160 filas. ¿Ven? Nada más con decir ahora, mire, yo quiero las reacciones, le busca el caso de carga de diseño, y ahí va a estar las máximas acciones envolventes de todo eso, y pondrá algún texto ahí en la memoria de cálculo que especifique que eso es lo que se está haciendo allí. Entonces fíjense que es un trabajo sencillo. Normalmente, si nosotros hemos dicho que generemos el modelo a partir de un modelo existente donde ya hemos hecho esto, se traerá todo esto. Ahora, ojo, aclaro lo que estoy diciendo. No se diseña con los combos envolventes. El combo dinámico, el combo diseño, el combo estático no son para diseñar la estructura, son solamente para extraer datos para una tabla, para mostrar algo representativo en la memoria. Las combinaciones de diseño son las 10 de
1.4 más 1.2 más 1.6, las 4 sísmicas y las otras 4 sísmicas más. Esos son los combos que se utilizan para diseñar todo y cada uno de los elementos. ¿Qué va a suceder si usted diseña con el combo, por ejemplo, diseño? El combo diseño trae todas las máximas acciones de todos los combos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a generar elementos extremadamente carantes. Ojo, solamente son para uno trabajar y facilitarle el trabajo a uno. Por ejemplo, lo único que sí va a diseñar usted con las combinaciones envolventes son las planchas base y las conexiones. Las conexiones se diseñan con cargas mayoradas, últimas, envolventes de todas las acciones que tenga el elemento. Entonces, si yo me necesito llevar los resultados para calcular una plancha base, para calcular una conexión, para calcular una viga, columna, una planchas, las conexiones ya sean pernadas, sean soldadas para otro software, me tengo que llevar las máximas acciones porque yo no sé cuál de esos combos es el que en algún momento va a solicitar a la conexión. Y la conexión es el elemento más resistente que debe tener la estructura. Entonces, ¿estamos claros? ¿Aclarada la situación? ¿Alguna pregunta? Una consulta, ingeniero. Bueno, aquí me está preguntando, el sismo vertical es muy atípico porque va a depender de las condiciones, vamos a decir, físicas, geológicas del sitio. Por lo menos, acá en Venezuela, los sismos verticales no son un problema, no hay, las componentes verticales de nuestro sismo no son frecuentes debido al tipo de falla que tenemos. Aquí en Venezuela tenemos 3 fallas principales: la falla del Pilar, la falla de Boconó y la falla de San Sebastián. Son 3 fallas principales y estos 3 tipos de fallas son transcurrentes. Eso quiere decir que el movimiento entre las placas está en el mismo plano. Ojo, a diferencia de lo que puede ocurrir en Chile, que puede ocurrir en Ecuador, que puede ocurrir en Perú, en toda la parte de esa costa, todos ustedes que están allí, es porque el tipo de falla que tienen en esa zona es diferente a la nuestra. Es un tipo de falla debido a la falla de subducción que tienen ustedes allí. Ahí hay un momento en el cual la placa, la placa suramericana trata de pasar por encima de la placa oceánica y genera esa componente vertical. Entonces, en los casos, ojo, por eso les digo que tienen que ajustarse a las combinaciones de los distintos códigos de diseño. Por ejemplo, aquí en Venezuela no tenemos componentes verticales, pero no está, vamos a decir, no está excluida la posibilidad de que podamos incluir un combo vertical. Por ejemplo, yo en qué caso consideraría yo un sismo vertical, por lo menos aquí en Venezuela. Una componente vertical, fíjense que eso es como una permutación de los sismos, ¿no? En algún momento entonces tendré 100 en X, 100 en Y, 30 en 1 y así voy haciendo la permutación con el 0,30. Ahora, como no tengo componentes verticales, en la norma del código de diseño, en la 1756, le dice que en caso de que la estructura esté del grupo A y sea de uso, por ejemplo, vertical y susceptible a tener daños por casos verticales, entonces considero el sismo en Z. Cuando considero el sismo en Z, por ejemplo, una estructura en la que tiene luces muy grandes, por ejemplo, una viga de 10 metros, 8 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esas vigas son muy largas, luces muy largas, existe la posibilidad que no tanto porque pueda haber un sismo con componente vertical, sino que puede haber algún tipo de movimiento dentro de la estructura que pueda llegar a, vamos a decir, a simular el sismo vertical y cambiar la forma del diagrama de momentos de la viga. Por ser tan esbelto, puede llegar a invertirlo en algún determinado momento. Y eso es como que si estuviéramos poniendo sismos con componentes verticales. Entonces, estructuras muy importantes, por ejemplo, una escuela, por ejemplo, una represa, en las que yo tenga que cubrir grandes luces con elementos a flexión, le incluyo una componente vertical. A veces no le pongo 0.30, puedo ponerle 0.10, 0.15, no necesariamente tiene que ser un valor mayor,
Con que exista ya una componente de aceleración en vertical sería más que suficiente. Ahora, ustedes, los amigos de Ecuador, los amigos de Perú, los amigos de Chile que están acá, sus códigos de diseño deben estar considerando seguro de manera obligatoria un sismo en Z. Y eso es a lo que tienen que ustedes que meterse aquí manualmente, incluir el tanto por ciento un sismo en Z. Ahora, recuerden, tendrían que generar los casos espectrales SX al 100%, SY al 100% y el SZ al 100% para que cuando ustedes hagan las combinaciones, él reduzca al número que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Aclarada la duda? Entonces, bueno, aquí le decimos OK, ya estarán incluidos todos esos combos. Y ahora, nosotros hablamos un instante. Entonces, todas las fuerzas, sobre todo las sísmicas, van a depender de la masa que tenga la estructura. Cuando yo haga mi modelo, cuando haga mi columna, haga mi viga, haga mi losa, etcétera, 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 todo eso que yo voy a incorporar ya tiene su masa, porque usted está generando una sección transversal que tiene un material definido y ese material tiene un peso. Entonces eso ya está colocado automáticamente. Pero hay una serie de elementos como las cargas variables o las cargas sobrecargas permanentes que no están representadas. Usted no va a modelar la tabiquería, usted nada más la va a incluir como una carga. La carga variable tampoco, puede ser muebles, puede ser persona, entonces no tiene una forma como tal. Entonces nosotros tenemos que saber y entender que parte de esas cargas que estamos nosotros poniendo tenemos que considerarlas como masa o convertir esas cargas a masa para que cuando se evalúe la edificación por los casos sísmicos empiece a considerar esa masa. ¿Sí? Para eso nosotros nos metemos en el menú de definir y decidimos definir mass source o análisis de masas. ¿Ve? El mass source, fíjense que él ya por defecto tenía una. Cada vez que nosotros definíamos las combinaciones, recuerden que decía masa, miren, esa masa vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner masa. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo primero que nos dice, el mass source está considerando el peso propio del elemento. Allí estamos bien. Masas adicionales. En algunos casos nosotros podemos incorporar o definir masas adicionales que puedan representar elementos que vibran, elementos particulares, tanques elevados. Se pueden representar como masas adicionales. Si usted la tiene, la puede considerar. Pero también nosotros podemos especificar de acuerdo al patrón de carga. Especificar de acuerdo al patrón de carga. Le hago clic acá y fíjense cómo se activa la ventana derecha. Ahora, acá no voy a considerar el patrón de carga muerta acá. ¿Por qué? Porque este carga muerta yo lo designé única y exclusivamente para el peso propio. Entonces, si yo incluyo el caso de carga muerta acá, no puedo tener el peso propio marcado acá. Si yo le digo aquí, incluyo carga muerta por 1, carga muerta por 1. Entonces, ¿qué representa este 1? Este 1 está diciéndome que estoy considerando el 100% de las cargas muertas como 1. Ojo, puedo hacer eso o puedo simplemente marcar acá y aquí borrar esto que está acá. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces dentro de este mismo carga muerta yo puedo meter el peso, la sobrecarga permanente, la puedo meter en este mismo grupo. Pero ¿qué ocurriría? Tengo que incluirlo por acá y no marca el peso propio. Eso es una condición. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a poner acá? Bueno, vamos a poner la sobrecarga permanente. ¿Qué porcentaje de la sobrecarga permanente, de la carga variable que está puesta allí, voy a considerar como masa? Las paredes, los frisos, los sobrepisos, la tabiquería, todo acceso, todo que sea no estructural,
lo voy a representar, voy a considerar que eso va a participar el 100% de esas cargas que yo meta dentro de sobrecarga permanente, va a participar en el movimiento sísmico. Por eso que esas cargas voy a convertir todas, la carga la voy a convertir en masa. Ajá, ese no tiene ninguna discusión. Ahora viene la carga variable. La carga variable, ¿qué porcentaje tomarían ustedes de carga variable? Entonces fíjense que ustedes como ingenieros tienen que entender muy bien qué es lo que están desarrollando, cuál es el proyecto que están desarrollando. Si nosotros nos venimos a la norma, por ejemplo el caso de la norma venezolana y el caso de la norma americana, dicen que debemos considerar como mínimo un 25% de la carga variable dentro de el análisis. Entonces usted dice, bueno, 25%, si yo meto 100 kilos, tomaré 25 kilos convertidos a masa dentro del movimiento. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que dependiendo de la estructura que usted esté diciendo, usted puede decir, no, yo no puedo tomar el 25%, porque eso, ¿qué estaría diciendo yo? Que de la carga de diseño voy a tomar nada más la cuarta parte. Es como que si tuviese la cuarta parte de lleno del edificio, es como que si tuviera la cuarta parte de personas, es la cuarta parte de mobiliario. Entonces, si un edificio residencial, yo pudiese decir eso. Ok, 25%, porque cuando ocurre el sismo, no necesariamente todos, por ejemplo, todos los apartamentos de un edificio van a estar ocupados. Algunos pueden estar vacíos, unos pueden tener más gente que otra, pero no necesariamente tiene que cumplirse eso. Pero ¿qué pasa si no estamos hablando de un edificio residencial, sino de una comisaría, una oficina de policía, una oficina de bomberos, un cuerpo de bomberos, un cuerpo policíaco, un hospital? ¿Ustedes creen que el hospital en algún momento va a estar al 25% de su capacidad? No. Por lo menos en mi país, no. Nosotros más bien estamos sobrepasados, a veces estamos hasta el 200% de la capacidad. Porque tenemos hospitales en los que son para 100 personas, pero atiende 1000. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, nuestra realidad, y es por eso que es importante que nosotros nos llevemos esta idea para todos nuestros países. La realidad de Venezuela es diferente a la realidad dominicana, es diferente a la de Chile, y todo eso nosotros tenemos, ok, vamos a usar el mismo software de cálculo, pero el ingeniero tiene que adaptar su cerebro a lo que está en su sitio. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, si este es un edificio de hospital, no puedo decir que voy a tomar el 25% porque la norma me pide lo mínimo es el 25%. Allí estaría yo poniendo en riesgo el buen comportamiento de la estructura. Porque ¿qué va a ocurrir? Si yo tomo el 25% de la estructura, o sea, el 25% de la carga variable que le he metido a la estructura la convierto en masa, solamente el 25% de esa va a estar en el análisis sísmico. ¿Qué va a pasar cuando venga el sismo y se consigue que tiene de masa 80%? Más masa de la que se consideró en el diseño. Eso quiere decir que va a tener más fuerza sísmica de la considerada en el diseño. Y los factores de mayoración que hemos considerado pueden llegar a ser insuficientes. Entonces, desde mi punto de vista, como ingeniero, yo no puedo tomar ese 0.25. Una estructura estándar, yo debería estar considerando como un 50%. Una estructura de oficina, una estructura de residencial. Entonces fíjense, en estos casos, que nosotros podemos tener un 100%. Lo único que vamos a tener es elementos más grandes. Pero la norma no nos dice, la norma nos dice, considere como mínimo de conversión 25%. Si usted quiere tomar el 100%, esa es su cosa. Si fuese un hospital, tomo uno. No lo pienso dos veces. Tomo uno.
Y de esa manera, cuando yo le diga aquí agregar, toda la carga que yo ponga, por ejemplo, si pongo 300 kilos, pongo 150 kilos, pongo 200 kilos de carga variable o de sobrecarga permanente, cuando haga la evaluación de la masa, ¿qué es lo que voy a hacer? Convertir parte de esas cargas en masa para poder incluirlas dentro del análisis. ¿Sí? Fíjense que esto aquí están las opciones. Incluir las masas laterales, claro. Incluir en el movimiento vertical, bueno, si estoy considerando sismos verticales, yo pudiese tenerlas acá. Igual que por el amortiguamiento, el empuje lateral y la masa en distintos niveles. Claro, quiero considerar por nivel la masa que tengo, porque recordemos que puedo tener distintas cargas variables y distintas sobrecargas permanentes en cada nivel. Aquí me dice que yo puedo ajustar el diafragma de acuerdo a las acciones laterales, generando un movimiento, incorporando un brazo. Pero esto lo puedo usar automáticamente, no se lo tengo que incorporar. En el caso que pudiese hacer yo un análisis estático equivalente. Pero fíjense, ojo, el Massa Source no es más que la herramienta para convertir cargas en masa, para que esta masa pueda ser considerada en los análisis sísmicos y con esto poder tener las verdaderas fuerzas cortantes, los momentos flexionantes y todos aquellos elementos para poder hacer el diseño correcto en base a las acciones sísmicas. Entonces con esto, ojo, esto es algo muy sencillo, es fácil de interpretar, pero si usted, ojo, nada ha hecho usted. Si usted llega y hace la función espectral, perfecto. Después genera el caso de carga espectral, perfecto. Pero no incorpora la masa. La masa solamente que va a estar considerada dentro de su análisis sísmico es el peso propio. Entonces estará dejando por fuera la sobrecarga permanente y la carga variable, que a finales de cuentas representan una parte importante de la masa que entra dentro del el sismo al momento de afectar la estructura. Entonces usted estaría subdiseñando la estructura en los caracteres mínimos. ¿Sí? Entonces, con esto no tendremos que hacer más nada, solamente le decimos OK. Fíjense que consideramos que por defecto utilice esta masa, podemos tener varias masas. Yo puedo decir, bueno, es un área de oficina, considérame un 100%, en el otro 30%, o sea, yo puedo definir varias masas, que en el momento en el que yo quiera definir los casos de carga de sismo, yo digo, bueno, yo quiero evaluar un sismo cuando esta masa esté aquí o cuando este otro esté aquí, para que pueda hacer distintos análisis para distintos tipos de masa en la edificación. Otra cosa que nos puede ayudar esta masa es cuando nosotros queremos hacer movimientos de carga. Nosotros podemos hacer movimiento de carga, movimiento de masa, e incluir en un lateral o en una parte unas masas adicionales que puedan ser parte del análisis de la estructura. Entonces aquí yo le digo OK, con eso estaría definido esa situación. Vamos a decirle aquí guardar. No sé si tenemos alguna pregunta. Ok, de acuerdo, aquí las preguntas que me están haciendo, por lo menos el caso de Rodrigo, que me dice que el 25% de carga se convierte en masa, ¿afectaría entonces la dimensión de la columna? Claro, ¿por qué? Recuerden que la fuerza sísmica que yo metí es aceleración, que es el espectro. El espectro necesita una masa. Una aceleración, fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración viene del espectro, la masa viene de la edificación. Ahora la masa que tiene por defecto es el peso propio. Y ahora estamos metiendo más masa. La masa que está en carga la vamos a convertir en masa. O sea, esas cargas las vamos a convertir en masa para que sea más masa. Eso quiere decir que la fuerza sísmica va a ser mayor. Y al tener fuerza sísmica mayor afecta directamente el tamaño de la dimensión de las columnas, como la cantidad de acero que va a tener. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Aquí me dicen, bueno, lo la norma complementaria del DF, la llamada carga instantánea, la cual corresponde exclusivamente a la carga lateral, y según el destino de la estructura ya se encuentra establecido el reglamento por lo cual masa sería un 100%.
Ahora, fíjate, habría que evaluar esa norma, en este caso, bueno, no conozco bien esa norma del DF, pero posiblemente es porque se estaría haciendo un análisis estático equivalente, porque al considerar una carga instantánea de forma lateral, es como que estuviéramos haciendo un empuje o un análisis de pushover, que es lo que hace un análisis estático. Un análisis de pushover no es más que un análisis dinámico, un análisis dinámico, bueno, es no lineal, estático. Le estaremos aplicando una forma instantánea a la fuerza y eso tiene que ser el 100%. Ahora, nos tendríamos que evaluar si, considerando las fuerzas de tipo espectral, la masa también tendría que tener la misma aplicación, pero es lo mismo. Fíjense que aquí me dice que ya que la carga viva máxima es la carga que se tomaría para cargas verticales. Eso es posible. No necesariamente, es muy difícil que el sismo genere una componente vertical que sea igual a las cargas máximas. Eso es muy difícil. Lo que sí puede ser parte de ella, un 20%, un 30%. Y el problema radica en que si nosotros tenemos componentes verticales en los elementos estructurales, sobre todo los de flexión, se nos pueden generar casos en los que se inviertan los diagramas de momento, y un diagrama de momento invertido lo que significa es que va a requerir algún momento positivo o negativo en cualquier parte de la viga donde no está reforzado, y entonces eso subiría, afectaría, rotularía el concreto porque generaría tracción, no tiene suficiente acero en la parte superior, y cuando el elemento se restablezca su forma original ya está dañado y generaría lo que no conocemos como una rótula plástica, un daño allí. Eso es por cambios en el diagrama de momento. ¿Alguna otra pregunta? Ok, aquí me están preguntando que en qué parte estoy considerando el sismo vertical. En este análisis no lo estoy considerando. No lo estoy considerando. En el caso de que como que si fuera el caso, y disculpe que le interrumpa, que estuviera en una zona de falla de subducción, como la que nosotros tenemos en Ecuador, por ejemplo. Haga el caso que el ejemplo está en esa falla. Exacto. Simplemente tendrías que crear otro load patterns, no, tendrías que generar un load case. En vez de ser un sismo en X, sismo en Y, tendrías que generar un sismo en Z también, donde tendrías que tener, vamos a ver aquí, por ejemplo, sismo en Z, entonces tendrías que tener U3, tendrías que tener sismo, la función espectral, 9,80, igualito como que si hubieses hecho un sismo en X o un sismo en Y, tal cual, sismo en Z, igualito, todo cual, aquí, pero ¿dónde lo vas a incorporar? En la combinación. Cuando empiezas a ver la combinación, por ejemplo, fíjate que yo aquí tengo 1.2, 1.2, vamos a ver la modificación, 1.2 es la carga variable, más sismo en X, más 0.30 el sismo en Y, entonces usted tendría que incluir aquí más 0.30 del sismo en Z. Y así, en algún momento va a ser sismo en Z 100% y el 30 de X y de Y, entonces viene la permutación de los sismos, ¿ves? Entonces eso te va a generar más casos de carga, más combinaciones de SX, porque en algún momento tendrás que tener todos estos positivos y todos estos negativos. Y aquí tendrías que incluir el sismo en Z con un 30%. Ojo, las normas nos dicen que 30%, pero nos podemos apoyar en estudios más especializados donde nos digan, mira, por ejemplo, aquí el caso de Ecuador, me dicen, mira, en Ecuador, de acuerdo a los sismos que han ocurrido, de acuerdo a todo lo que conocemos, sabemos que normalmente el sismo componente vertical es una fracción del 10% de la horizontal. Entonces tú no necesariamente tienes que tomar el 30%, sino el 10% o un 15%. Las normas siempre nos obligan al 30%, porque es para cubrir la mayor posibilidad. Pero si ya nosotros nos podemos apoyar en otros estudios que ya nos dicen, nos han probado que esa es la situación, no tenemos por qué estar sobredimensionando la estructura para casos de carga que sabemos que son improbables. ¿Sí? Eso aplicaría para Perú, Ecuador y Chile. Por eso les digo que habría que consultar sus combinaciones
normalizadas para poder saber cuánto van a incluir acá, pero evidentemente ya no van a ser 10 combos. Por ejemplo, aquí son 4 combos. Al incluir 3 más, lo más seguro es que se nos incluyan unos X, dos situaciones, posiblemente unos 8 combos más, 8 combos, o sea, serían 8 aquí, 8 aquí, una permutación de A3. Es lo que tienen que ir haciendo, ¿no? Entonces no sé si quedó aclarada la duda o si alguna otra persona tiene alguna otra duda al respecto. Simplemente generar un caso de cargas espectral con sismo en Z para que después podamos meter la combinación, y allí estaríamos considerando la parte del sismo en vertical. La masa sería lo mismo, no tienes que hacer más nada, simplemente es generar la combinación, el caso de carga espectral y las combinaciones respectivas para incluir el sismo en Z. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Hasta luego, que descanse.